Hola a todos, ¿cómo habéis pasado la semana? ¿Habéis tenido respuestas de la palabra del domingo? Estoy seguro de que si están esperando la palabra del domingo, Dios les hablará a través del púlpito. Y esa palabra se volverá respuesta en tu vida, en tu circunstancia. Estoy seguro de que si somos las personas que nos hemos encontrado con Dios a través de Cristo, si somos esos creyentes que hemos experimentado realmente a Cristo, viviremos una vida cerca de la palabra de Dios. Viviremos una vida donde disfrutaremos también del culto a Dios. Y esa relación con Dios, nada ni nadie la puede separar. Por lo que nosotros tenemos esa seguridad de la victoria y no seremos destruidos por nada ni nadie. Estoy seguro de que si estas respuestas o seguridades han venido a tu vida, te darás cuenta de que si no escuchas la palabra de Dios, no eres feliz. Ya junto con esta respuesta, te bendigo para que cada vez que escuches la palabra del púlpito, cada vez que te pongas en oración y ruego delante de Dios, cada vez que escuches la palabra del domingo, que ahí dentro puedas escuchar la voz de Dios y encontrar las respuestas que Dios ha preparado para tu día a día. Esta semana, Dios nos ha dado la palabra con el título La oración de Pablo. En el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 23. Pablo, en esta epístola, él estaba escribiendo a los creyentes de Éfeso. Y allí les escribe esta oración, que es la oración que Pablo hacía por todos ellos. Como cristianos, como creyentes, gente que conocía a Dios, Pablo, él oraba para que primeramente conocieran realmente de Dios. Que no simplemente sean cristianos que viven en una religiosidad o en un legalismo o en un humanismo, sino dejando todo esto de lado, que sean los creyentes que realmente conocen quién es Dios. Los creyentes que realmente viven una vida de fe disfrutando del Evangelio. ¿Y esto qué es? Que Jesucristo vino para salvar al hombre. Que Jesucristo vino para solucionar ese problema que yo no podía solucionar por mí mismo. Por eso les bendigo para que, como Pablo oraba, que podamos disfrutar primeramente del conocimiento de Dios. Pablo oraba para que las respuestas de que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo estén en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que el creyente ya no tiene por qué tener un sentimiento de culpa por el pecado. ¿Por qué? Ya Cristo murió en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Esa es la vida del creyente que disfruta de conocer a Dios. También de que la muerte ya no está con nosotros, sino que hemos recibido la vida eterna. Y también de que la oscuridad y Satanás es totalmente quebrantada cuando realmente conocemos que ese Jesús es el Cristo. Punto número 2. Pablo oraba para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado y las riquezas de su gloria. En otras palabras más simples, Pablo oraba para que todo creyente, saliendo de toda religiosidad, legalismo y humanismo, pueda realmente descubrir las bendiciones, las grandes bendiciones que hemos recibido dentro del Evangelio. Conociendo y experimentando realmente a Cristo, todas esas bendiciones divinas y espirituales que hemos recibido como herencia. Pablo oraba para que todo creyente la pueda experimentar. Número 3. Pablo, por último, oraba para que el creyente, en fe, pueda experimentar en su vida la manifestación del poder de Dios. Realmente, la oración de Pablo era muy importante, porque aquel que se llena de Cristo, aquel que se llena de fe, ciertamente el Señor obra a través de su Espíritu en la vida de esa persona, en la gente de alrededor y en el campo en el que está. Por eso es que somos realmente origen de bendición. Les bendigo para que estas 3 respuestas estén en nuestras vidas a través de este mensaje que hemos recibido. Por eso el deseo de Dios no es otro, sino que la iglesia se llene de Cristo, porque en Él están todas las respuestas. Que esta semana podamos pensar más en Cristo, que podamos pensar y meditar más en la palabra, y que esta palabra se vuelva respuesta en tu día a día. Que puedas experimentar este gozo y felicidad que viene a través de
el estar centrado en Cristo. Una hermana me comentaba haciendo forum después de escuchar el mensaje. Me decía, pastor, es que yo conozco el Evangelio. Puedo diferenciar entre lo que es más o menos Evangelio y lo que no. Pero aunque yo sé que esto no es Evangelio, mis acciones o mi corazón, mi pensamiento, en muchas ocasiones mi toma de decisiones no es la del Evangelio. Yo sé por qué camino tengo que ir, pero no puedo ir. No tengo esa fuerza. ¿Qué puedo hacer? Me falta fe. Yo a esta hermana le comenté y le dije que a veces no es suficiente la fe que tenemos, pero que la palabra de Dios dice que la fe viene por escuchar la palabra de Cristo. Por lo que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, cuando yo me enfoco en el culto, cuando en mi vida está ese tiempo de escuchar la palabra de Dios, ahí Dios me da de su fe, me da de su gracia. Y es el Espíritu de Dios el que empieza a obrar en nuestra vida, el que empieza a sanarnos, el que empieza a cambiarnos. Por eso es muy importante que tengamos este título de oración. Dios, llénanos de Cristo. Que pueda ser lleno solo de Cristo, que pueda desechar y dejar de lado toda cosa que no sea el Evangelio. Les bendigo para que esta semana puedan tener respuesta. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por la palabra que se vuelve respuesta todas las semanas en nuestras vidas. Durante esta semana, Señor, bendícenos para desechar toda religiosidad, legalismo y humanismo que pueda haber en nosotros y podamos vivir una vida de fe realmente conociéndote a ti, Dios. Bendícenos para que podamos disfrutar y experimentar a Cristo, que podamos entender que la razón por la que nos has salvado y llamado es para la evangelización del mundo. Por eso, Señor, bendícenos para llenarnos de Cristo y que a través de nuestras vidas el poder de Dios sea manifestado en nuestras familias y en nuestros campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nos vemos a través del siguiente vídeo. Adiós.